Siguiente punto del orden del día. Pregunta número 698-24, relativa a que nadie se ría de los aragoneses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuyo debate tiene la palabra el señor Soro. Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. Hace 10 días en el Senado dijo que de los aragoneses no se ríe nadie. ¿Qué va a hacer para que nadie se ría de los aragoneses? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Mire, señor Soro, usted, es verdad, está haciendo referencia a mi intervención en el Senado cuando me dirigía al presidente de la Generalitat. Y lo primero que quiero es explicarle que cuando yo voy al Senado de España a hablar, no lo hago como Jorge Azcón ni lo hago como presidente del Partido Popular. Lo hago como presidente de todos los aragoneses. El presidente de la Generalitat dijo textualmente que él iba al Senado a trolearse, a burlarse, a reírse de los que íbamos allí al Senado. Por eso, señor Soro, tengo verdadero interés en saber qué le parece a usted mal de que el presidente de todos los aragoneses vaya al Senado de España a decirle al presidente de la Generalitat que de los aragoneses no se ríe absolutamente nada. ¿Qué le pareció a usted mal, señor Soro? Gracias, señor presidente. Señor Soro. Señor Azcón, yo he leído su intervención en el Senado y lo que no comprendo es que usted se limite a decir que se ríen de los aragoneses con la amnistía, y usted lo único que habla en el Senado es de que va a poner un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía, y con eso, por lo visto, todo solucionado. Yo también tengo mucha curiosidad, señor Azcón. Tengo curiosidad en conocer los fundamentos jurídicos de ese recurso. Dicen ustedes que la amnistía es contraria a la Constitución, que vulnera la igualdad, la separación de poderes y cosas por el estilo, pero mire, aunque eso fuera así, no sería suficiente para que su Gobierno estuviera legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, artículo 32, lo deja muy claro. Los gobiernos autonómicos no pueden recurrir cualquier ley del Estado, aunque crean que es inconstitucional. Solo pueden impugnar las que afecten a su propio ámbito de autonomía. Así que le hago una pregunta muy directa. ¿En qué afecta en concreto la ley de amnistía al ámbito de autonomía propio de Aragón? ¿En qué van a basar jurídicamente ese recurso más allá de una vulneración genérica de la igualdad o más allá de decir que nadie se ría de los aragoneses? Hoy tiene la oportunidad de explicarlo. Por cierto, una duda. ¿También se rió José María Aznar de los aragoneses en el 96 cuando indultó a 15 miembros de Terra Llura condenados por delitos de terrorismo? Porque además lo hizo con un único objetivo: llegar al poder a cualquier precio, que Convergencia y Unió votara a favor de su investidura, donde quedaba la igualdad. Esto es muy antiguo. Vengo a algo muy reciente, de ayer. ¿Se rió usted ayer de los aragoneses al desenterrar un cadáver hidráulico como es Viscarrués? Traer al debate político ese zombi es pura demagogia irresponsable por su parte. Ese pantano es imposible, como decía usted ayer, del trasvase, porque lo anularon los tribunales y usted lo sabe. Hablando del trasvase, ¿se rió de nosotros el PP al presentar en el Congreso el 8 de marzo una proposición no de ley que reclama un pacto nacional por el agua que contemple, dice, todas las alternativas, incluyendo las que afecten a más de una cuenca? Blanco y en botella, trasvase, no hay más alternativas que afecten solo a una cuenca. Esto es muy grave, señor Azcón, porque no es lo de siempre, no es el PP de otras comunidades pidiendo el trasvase. En esta ocasión es el propio Partido Popular de Aragón el que pide el trasvase. Se le caen por tierra todos sus argumentos, se lo explico. Firman esa iniciativa, esa proposición no de ley, 3 de los 7 diputados aragoneses del Partido Popular: Raquel Clemente, Alberto Herrero y Javier Folch. Están a años luz de ese frente común del que usted habla. Se nos están riendo la cara descaradamente, o se le están riendo a usted como presidente del Partido Popular de Aragón. Le han dejado con el trasvase al aire, señor Azcón. Les ha abierto expediente, les va a abrir expediente. ¿Qué pasará cuando se vote esta iniciativa trasvasista del PP en el Congreso? ¿Qué votarán el señor Beamonte? ¿Qué votará la señora Alós, el señor Navarro? ¿Le harán caso a usted o al señor Feijóo? Yo le puedo decir lo que votará mi compañero Jorge Puello. Votará en contra porque está en el Congreso para defender a los aragoneses. Un ejemplo: el otro día consiguió que el Congreso exija al Gobierno mejorar las cercanías de Zaragoza y, algo muy importante, extenderla a Huesca y a otras localidades. Se aprobó con la abstención de Vox. ¿Se ríe Vox de los aragoneses? ¿Se ríe usted de las asociaciones memorialistas cuando su Gobierno, en una nota oficial, dice que se les acaba el chiringuito? ¿Cómo puede insultar de una forma tan repugnante la memoria de las víctimas de la guerra civil y la dictadura? ¿Se ríe usted de los aragoneses cuando su Gobierno, en otra nota oficial,
dice que el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 implican la hambruna en Europa. Hambruna en Europa. No es reírse en la cara de todos nosotros, es decir, esto está radicalmente en contra de los objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, trabajo decente, paz. ¿Cómo puede estar su Gobierno en contra de todo esto? Eso es la Agenda 2030. Se ríe de la escuela pública con el nuevo decreto de escolarización, se ríe de las familias que tienen hijos e hijas con necesidades educativas especiales, 2 meses para acabar el curso, y siguen esperando que se cubran las plazas de auxiliares. Se ríe de las familias de Caneto. Es una pregunta retórica, el último auto deja claro. Vaya concluyendo, Termino, señor Soro. señora presidenta. Se ríe de las personas que viven en pueblos pequeños con los recortes de los días de asistencia sanitaria. Podría seguir. Señor Azcón, ¿quién se ríe de quién? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Mire, señor Soro, usted me puede criticar a mí por muchas cosas, pero no puede ser que el portavoz de Chunta Aragonesista, cuando el presidente de Aragón va al Senado a defender a Aragón, prefiera defender al presidente de la Generalitat que defender al presidente de Aragón y a los aragoneses. Es incomprensible, señor Soro, es incomprensible. Es incomprensible que el portavoz de Chunta Aragonesista venga a hacer demagogia sobre la risa cuando lo que hicimos en el Senado fue defender fundamentalmente el debate político más importante que hay ahora en nuestro país, que es el de la igualdad. No solo el de la igualdad, que tiene un nombre, que es la amnistía, pero que es defender el Estado de Derecho, que es defender la división de poderes. Y, por supuesto, que fui a defender a Aragón. Porque, señor Soro, el problema está en que el Partido Socialista y todos sus socios preferentes no creen en la igualdad. Creen que tienen socios que tienen más derechos que los aragoneses, que son superiores a los aragoneses. Y, evidentemente, nosotros vamos a estar en contra de eso. El Partido Socialista y sus socios creen que tienen algunos más derechos económicos que los que tenemos nosotros. Que hay territorios que se merecen más dinero de los que se merecen los aragoneses. Y por eso tenemos que condenarles las deudas. O tenemos que aceptar su sistema de reparto del dinero en el que ellos deciden cómo se reparte el dinero de todos. El problema es que todo eso afecta a Aragón. Y, por supuesto, hay quien se cree que puede delinquir y que, además, seamos los demás los que tengamos que pedirles perdón a los delincuentes. Eso en Aragón no estamos dispuestos a aceptarlo. Mire, por eso, señor Soro, yo le reitero, es decir, yo me imagino que usted se siente cómodo siendo socio del Partido Socialista. Yo no me siento cómodo cuando desde otras comunidades autónomas se creen que son superiores a nosotros. Yo no estoy dispuesto a humillarme por 7 votos. Y además, he de decirle, señor Soro, que cuando el otro día me dirigí al presidente de la Generalitat a decirle que nadie se reía de los aragoneses, creo que hice lo que correspondía con el deber del presidente de Aragón, y le aseguro que al presidente de la Generalitat se le quedó una cara parecida a la que tiene usted ahora. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.